Si el primer episodio fue la versión oficial de Breuer y el segundo la reinterpretación que Freud hizo para cimentar su teoría, este tercero es la historia de cómo un rumor, que empezó como una confidencia privada, acabó pareciendo el verdadero final del caso de Ana O. Aquí no hay clínica ni teoría. Aquí hay documentos que suenan a chisme. Porque hay historias que empiezan sobrias y terminan en melodrama. Volvamos al principio. En Estudios sobre la histeria, de 1895, Joseph Breuer presenta el caso de Ana O. Lo hace 13 años después del tratamiento y a partir de notas incompletas, cuenta lo esencial y cierra con una línea. Curación, junio de 1882. Y nada más. Sin embarazo fantasma, sin viajes a Venecia, sin escenas teatrales. Esa fue la versión pública. Un año después, Freud escribe a su prometida Martha Bernays. Carta del 31 de octubre de 1883. Cuenta que Berta, Ana O, va mejor, que deja la morfina, y desliza que Breuer interrumpió la cura porque el vínculo con la paciente estaba dañando su matrimonio. Matilde, la esposa de Breuer, se enfermó de celos y tristeza. Freud adorna con picardía: no vayas a contarlo a nadie, Martita. Ella responde con compasión por la dulce Frau Matilde, y Freud remata, entre tierno y burlón: para sufrir como ella, habría que ser la esposa de un Breuer. No había embarazo fantasma, pero el drama conyugal ya estaba sembrado. Años después, Carl Jung cuenta en un seminario autobiográfico una confidencia que le hizo a Freud. El primer caso que tuvo con Breuer, del que se habló como un brillante éxito, no lo fue en absoluto. Esa frase, dicha en público por Jung, fue la primera grieta visible en la versión triunfal. Décadas después, Freud vuelve al caso en una carta a Stefan Zweig. Allí dramatiza la famosa noche. Los síntomas parecían resueltos hasta que llaman de nuevo a Breuer. Encuentra a Berta en estado confuso con calambres abdominales. Ella dice: ahora viene el hijo que tengo con el doctor Breuer. Freud narra la escena con un toque teatral. Breuer tenía en sus manos la llave que abre la puerta a las madres, pero la dejó caer. Reacciona con horror convencional, huye y deja a la paciente en manos de un colega. Berta termina meses en un sanatorio. Ya no es un caso clínico, es un relato moral sobre la transferencia. La princesa Marie Bonaparte anota en su diario del 16 de diciembre de 1927 otra versión que escuchó de Freud. Escribe que Matilde, la esposa de Breuer, intentó suicidarse hacia el final de la cura. Cierra la nota con una frase en inglés: "The rest is well known". Ahí se enlazan los fragmentos: celos conyugales, embarazo fantasma, huida. El mito gana espesor. Con todo ese trasfondo, entra Ernest Jones. Entre 1953 y 1957, publica la biografía oficial de Freud. Ahí fija la escena como tragedia cerrada. Pseudociesis, viaje a Venecia, concepción de Dora y el suicidio posterior de esa hija.
3 hechos dispersos, unidos como si fueran capítulos de una misma novela. Jones no se limita a ordenar rumores, construye un arco con un principio, clímax y epílogo. Ana O ya no es paciente, es mito fundacional. Incluso el suicidio de Dora, hija menor de Breuer y Matilde concebida en su viaje a Venecia, fue absorbido como material interpretativo, leído por algunos como herencia inconsciente de la histeria original, como si la hija hubiera pagado la deuda de un deseo reprimido. No había clínica ahí, había literatura con ropaje psicoanalítico. Y no solo eso, Jones fue más lejos, le colgó a Ana O la etiqueta de doble personalidad, no porque hubiera pruebas, sino porque ya existía un molde, el célebre caso de Sally Beauchamp, bestseller psiquiátrico de Morton Price en 1906. Y en esta construcción llega incluso a describir la segunda personalidad como criatura mala y fastidiosa, una manera de reforzar el molde, la histérica como personaje caprichoso e insoportable, fijada en un diagnóstico literario. Ciencia, poca; estrategia narrativa, toda. A eso añadió la idea de una intensa contratransferencia de Breuer, retroproyección teórica que acomoda el caso a los marcos de los años 50, pero lo decisivo no es la categoría sino el efecto que logra. Pintar a Breuer como un médico desbordado, incapaz de sostener la situación, bañado en sudor frío, huyendo de la escena, confesando después que deseaba la muerte de su paciente. No hay documento que lo respalde, pero la imagen es potente. Breuer como un personaje desbordado, no solo fracasado, un hombre que no estuvo a la altura. Con todo esto, Jones ya no estaba relatando un caso clínico, estaba escribiendo una novela en clave psicoanalítica. Y el director de cine, sí, literal, apareció. En 1962, John Huston filmó La pasión secreta de Freud. Hasta ahí normal. Hollywood adoraba los biopics inflados, pero lo impensado fue el guionista. El libreto lo escribió nada menos que Jean-Paul Sartre. Sí, el filósofo existencialista, ícono de la libertad, el intelectual público más famoso de Europa, terminando de dar forma a un melodrama freudiano armado a partir de rumores. Con Huston tras la cámara y Sartre en la máquina de escribir, la leyenda quedó grabada en celuloide. Lo que había empezado como notas clínicas se había convertido en un espectáculo global. Porque al final, lo que Jones hizo no fue tanto relatar un caso, sino levantar un mito. En su versión, Freud emerge como héroe moderno. Breuer queda reducido a un personaje sobrepasado y Ana se convierte en musa trágica. El psicoanálisis nacía envuelto en una épica romántica que Jones ayudó a consolidar. Timeline rápido. Capa 1. Breuer, 1882, anota curación. Publica el caso recién en 1895. Capa 2. Freud, en privado, en 1883, escribe cartas a Marta. Habla de celos conyugales. Capa 3. Jung, confidencia de Freud, confiesa que el caso no fue un éxito. Capa 4. Carta a Stefan Zweig, de 1932. Menciona el embarazo fantasma, la huida y el tiempo que pasó Ana en un sanatorio. Capa 5. Marie Bonaparte. Anota intento de suicidio de la esposa de Breuer en su diario. Capa 6. Y definitiva. Jones establece el canon final, que se lleva luego al cine como mito global. Lo interesante no es decidir quién dice la verdad, sino observar el mecanismo. Cada vez que la historia cambia de soporte, carta, diario, biografía, película, gana escenas, pierde matices, se acomoda. El rumor pasa de voz en voz hasta que alguien lo organiza y otra voz, la del cine, lo fija en la retina. Así, el final novelesco de Ana O
dejó de ser hipótesis para convertirse en historia. Elizabeth Roudinesco lo resume sin solemnidad. Estas versiones muestran la fragilidad del testimonio humano. Freud reconstruía, confundía recuerdos, interpretaba con sus lentes. La fábula del embarazo nervioso, nacida en una carta, repetida en sobremesas, dramatizada en un guión, terminó aceptada como certeza. ¿Exageró Jones? Sí, pero no inventó. Cristalizó un cuento útil. Freud, héroe moderno. Breuer, aprendiz temeroso. Y lo volvió versión oficial. Podríamos cerrar aquí, pero esta saga enseña que ningún cierre dura demasiado. Cuando aparecieron los archivos completos, los informes del sanatorio, las notas de Breuer de 1882, el final épico empezó a verse distinto. Había catarsis. Sí, pero también había morfina, hipnosis, recaída. Había palabras, pero también diagnósticos dudosos. Hasta aquí, el chisme con papeles, cómo una historia sobria se volvió leyenda romántica. En la próxima entrega, el tono cambia. Entran los historiadores, Ellenberger, Hirschmüller, Jacobsen, Roudinesco. Del teléfono malogrado al archivo frío. ¿Qué queda del embarazo fantasma cuando lo miramos con luz de sala de lectura? Esa es la siguiente parada.